crisis del sector petrolero es uno de los problemas que deberá afrontar el próximo gobierno. Cuando decimos crisis nos referimos al caos sistémico que es institucional, de inversiones, de producción, de todo. Hoy las reservas apenas superan los 1.000 millones de barriles y son muchos años ya sin hacer exploración porque el Estado no tiene el dinero para hacerlo, porque los gobiernos no han logrado atraer capitales externos que quieran hacer negocios en una de las actividades más rentables del mundo. Hoy nos acompaña Walter Spurrier, analista económico, para analizar cuáles son esos caminos que se deben seguir en esta actividad, la petrolera, que rápidamente va perdiendo espacio dentro de las exportaciones nacionales. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y gracias por haber invitado. Definir una visión de largo plazo, si el país quiere o no seguir siendo un país petrolero, ¿es lo primero que debe cerrar el próximo gobierno? Sí, yo sí creo. Pienso también que los gobiernos, de los tres últimos gobiernos, no nos han tratado de dar una visión de dónde quiere llevar el país. Correa sí lo tenía, pero iba en sentido contrario. Y en ese sentido debería plantear cuáles son las realidades. O sea, yo pienso que gran parte de la población no se percata que si el país deja de tener ingresos petroleros, la situación económica sería muy angustiosa y que la falta de inversión en petróleo para aumentar la producción, las ventas y las rentas del fisco es un motivo muy importante por lo que el Ecuador lleva ya 10 años en un crecimiento económico ínfimo e innecesario para el desarrollo y para asegurar a las nuevas generaciones que el país tiene futuro, y de ahí tanta migración. Entonces, no solamente es que se debe definir si se quiere o no seguir siendo país petrolero, sino lo necesario que es contar con esos ingresos para que el Estado continúe funcionando. Así es, yo pienso que gran parte del electorado, de la población, piensa que el petróleo es únicamente algo que por ahí se lo gastan y no se percatan de cómo ese dinero nutre la economía y permite el crecimiento económico. Entonces, una vez definido que sí se quiere continuar siendo un país petrolero, el segundo paso debería ser volver rentable ese negocio, y para ello, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, tiene que abrirse a la inversión privada. Nosotros tenemos un sistema muy estatista de inversión, la Constitución lo establece así, las leyes, y eso implica que el Estado tiene que poner dinero para invertir. Y el Estado no pone dinero para invertir. Lo hizo mientras que los precios del petróleo eran altos o mientras que se podía dejar que Petroecuador tenga dinero. Eso fue hasta el 2014. A partir del 2014 ha bajado el precio del petróleo y no ha habido inversión estatal, y por eso la infraestructura está hecho pedazos, la producción cae y estamos en un caos, en una declinación del petróleo. Uno de los problemas del Ecuador es que se quiere hacer cosas, pero no se mira hacia adelante, no existe una visión de largo plazo. ¿Cuáles deben ser los objetivos de la industria petrolera nacional? En el anterior gobierno, por ejemplo, se decía hay que producir 1 millón de barriles diarios, pero no se hizo mayor cosa para lograrlo. Entonces, ¿cuáles deben ser las metas, las básicas, las esenciales, para trabajar en función de ellas y no ser pues simplemente reactivos ante las circunstancias del mercado? Bueno, lo primero que hay que hacer es que haya exploración petrolera, y exploración petrolera significa que alguien viene e invierte, y si no encuentra pierde la plata, y si sí encuentra tiene una rentabilidad adecuada a la operación que hizo. Entonces eso no se ha hecho hace mucho tiempo, no se han encontrado nuevos campos, se supone que el Ecuador tiene una gran posibilidad, entonces hay que hacerlo. El tipo de contratos que se hacen son los que se llaman de participación, en que la empresa, si no encuentra petróleo, pierde, y si encuentra petróleo gana muy bien. Tenemos en cambio contratos de servicios y de prestación de servicios, en el cual las empresas reciben una renta por mantener la producción, aumentar la producción petrolera, pero no tienen ningún incentivo para invertir en buscar nuevas fuentes de recursos. Entonces tienen que hacerse los nuevos contratos de participación y abrirse para que vengan empresas y busquen hidrocarburos en el país. No existen objetivos sin plazos, sin cronogramas que permitan pues medir los avances y valorar la efectividad de las medidas que se adoptan. ¿En cuánto tiempo se podría generar ese cambio si se tiene pues un plan de verdad, un plan que todos puedan observar, un plan que exista? Bueno,
encontrar reservas petroleras y desarrollarlas toma algunos años, más allá de un periodo presidencial, pero lo importante es, si el proceso está en marcha y comienzan a hacerse descubrimientos, los agentes económicos, nacionales y extranjeros, ya prevén esa mejora a futuro del país y comienza a hacerse las inversiones en función de esas mejores expectativas. Entonces, aquí el problema es de que nuestros reglamentos y nuestras leyes llevan a procesos sumamente lentos y con mucha frecuencia los concursos que se llaman están mal planteados y se caen. Ya el gobierno anterior de Guillermo Lasso salieron una serie de concursos y que tuvieron que declararse desiertos porque, como se habían planteado, no atraían inversión. Claro, pero eso es lo que se refiere a la exploración, pero ni siquiera para extracción hay el dinero necesario para hacer las nuevas inversiones, para perforar nuevos pozos y poder extraer más recursos. En Argentina la producción petrolera, por ejemplo, ya superó a la colombiana, están casi en Argentina en 800.000 barriles diarios y para lograrlo pusieron en marcha un régimen de incentivos para grandes inversiones, inversiones que superen los 200 millones de dólares con beneficios fiscales y aduaneros por 30 años. Y allí están los resultados. Sí. Solo en 2 proyectos, 10.500 millones de dólares de inversión en firme, con los que Argentina dice va a duplicar su producción en el 2026. O sea, ya. ¿Ese es quizás el modelo a seguir, algo parecido? Bueno, sí, y en un año lo ha hecho Milei. O sea, aquí pienso yo que el primer paso que tiene que hacer el próximo gobierno es, antes de posicionarse, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones, tiene que tener un buen equipo de ministros, un buen equipo en Petroecuador, un buen equipo para los viceministros, los directivos de las distintas dependencias de Petroecuador y estar con un plan preparado para salir adelante aplastando el acelerador, algo que no hemos tenido. Ni el gobierno anterior ni el actual han tenido estabilidad en Petroecuador. Hoy resulta que el Ministerio de Energía esencialmente ha estado encargado, 2 muy buenos ministros de transporte y el de ambiental, 2 excelentes ministros, pero encargados de petróleo, que no es su especialidad. Ahí ha fallado el gobierno y tiene que darle la máxima atención para que se aplaste el acelerador, y es posible hacerlo. Por ejemplo, los campos tradicionales, algunos cuyos contratos están expirando, el gobierno los tenía en principio a cargo de Petroecuador, pero con contratos de prestación de servicios en el cual las empresas no tenían ningún incentivo en ver si esos campos tienen más reservas que no han sido explotadas, sino únicamente lo que han estado es sacando más eficientemente el crudo ya descubierto. Tiene que hacerse también con contratos de participación en esos yacimientos tradicionales para ir y buscar en otras profundidades a ver si hay más crudo. Entonces usted dice, ok, hay que tener un plan serio con gente que conozca de este tema, pero ¿qué quiebres debe contener ese plan? ¿Qué giro de timón? Y cuando le hago esta pregunta, no sé, se me aparece la incertidumbre de qué hacer con Petroecuador, la casa de la ineficiencia, el espacio donde nada sucede y donde todo se pierde. ¿Cuáles deberían ser las reformas a ejecutar en la empresa más grande del país y quizás en la más ineficiente también? Bueno, lo ideal sería, pero eso toma más tiempo, sería que tenga participación privada. No quiero decir que se la privatice, sino que a lo mejor fondos de inversión, etcétera, tengan una pequeña participación para que sirvan como un monitoreo de que la empresa funcione de manera más eficiente. Pero en el corto plazo tienen que entrar y sacar a toda la gente que no sirve, a toda la gente que está de más, asegurarse que en todos los departamentos los jefes son gente que está de acuerdo, en sintonía con la política del Estado y que van a hacer lo posible para sacar la empresa adelante. Eso sería lo primero. La empresa tiene una enorme cantidad de empleados, absorbió Petroamazonas y duplicó el personal. Esto tiene que acabarse, tiene que, siendo empresa estatal y teniendo un marco
inconveniente para operar, igual dentro de ese marco hay que optimizar la operación de Petroecuador, porque la mayor parte de los campos están en principio en manos de Petroecuador. Siempre se dice, eso toma mucho tiempo, eso es complicado, hay que apelar al gradualismo, y los gradualismos en el Ecuador no han funcionado. ¿No es quizás el momento ya de empezar a adoptar medidas más radicales y cambiarlo todo, porque ese todo no ha funcionado hasta ahora? Bueno, sí, Lenin, yo pienso que si el próximo gobierno, como diera la impresión que está polarizado el voto, el próximo gobierno va a tener una posición muy fuerte en el legislativo. Y la costumbre es que un gobierno que entra, su primera ley económica se la aprueba a la Asamblea, debe tener lista cambios legales para hacer más ágil el proceso petrolero. Y en efecto, el gobierno entrante tiene que darse cuenta que para cuando esté en las próximas elecciones y esté buscando reelección, que ya poder mostrar los frutos que ha obtenido por la política petrolera y los ingresos que tiene, y no demorarse al punto que cuando vengan las próximas elecciones no tenga nada que mostrar por la apertura petrolera. Entonces, y como todos los plazos son largos en el petróleo, habría que comenzar ya para tener resultados pronto. ¿Cómo se logra que los llamados a la inversión privada en el sector petrolero generen resultados? La plata llega a Argentina, como decíamos antes, llega a Colombia, llega a Perú, llega a Chile, pero cuando ven a Ecuador dicen, ¿saben qué? No, gracias. Bueno, hay la mala experiencia de lo que hubo con el correísmo, con las empresas privadas, ¿no? Tenemos el caso de Occidental, tenemos el caso de Exxon. Entonces hay dudas, pero yo pienso que con un nuevo gobierno que muestre su intención de la apertura, habrán empresas que vendrán al país y de esa manera, si no son las de primer orden, serán las de segundo orden, pero en todo caso pienso que hasta en Venezuela está entrando Exxon, ¿por qué no pueden entrar en el país? ¿Se puede pretender decir, ok, yo quiero que el Ecuador siga siendo un país petrolero, haciendo como que el ITT no existe, obviando ese petróleo, o hay que encontrar la manera legal, constitucional de volver a considerar la posibilidad de explotar esos recursos? Yo pienso que debería plantearse lo del ITT, de que ha estado mal hecha esa consulta. En esa consulta, las compañías ecologistas, fundaciones ecologistas invirtieron dinero en la campaña. Nadie invirtió dinero para alertar al público lo que se estaba mandando. Yo pienso que terminó siendo una trampa. Nunca se dijo en esa entrevista, se dio a entender que ya se había invertido y se estaba produciendo petróleo, si no es no tocar algo, como fue inicialmente la pregunta 10 años antes. Entonces yo sí pienso que debería replantearse y además limitar una nueva consulta a las áreas afectadas, porque para la minería, para todo, se consulta a la población próxima a la operación minera. ¿Por qué no se hace lo mismo en la operación petrolera? Entonces, en ese sentido, pienso yo que el próximo gobierno debería replantear y hacer campaña para que se permita la producción en el ITT. Al fin y al cabo, esos yacimientos del ITT son los únicos que se han encontrado y están en proceso de incrementar, estaban en el proceso de incrementar la producción nacional, y vamos a llegar a 100.000 barriles diarios con esos campos, y ahora más bien estamos invirtiendo en reducir la producción petrolera. Walter Spurrier, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.